Daniel Estico, ya lo conocemos, un economista, y está en línea con nosotros para contarnos cuál es su opinión del caso. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Gracias por llamarme. No, al contrario, a vos por atenderme. Decime, ¿cómo es este clima de que vos, por un lado, evidentemente hay cosas que están pasando, la suba de las tasas, un poco el dólar arrimándose a su techo, pero vos escuchás algunos medios donde parece que estamos en el 2001 al borde del desastre? Exactamente. Y los medios, muchos, por no decir la mayoría, se fundamentan en la letra que le pasan consultores privados, ¿no? Muchos del sector privado financiero, analistas, consultoras que se dedican justamente a hacer negocios en el mercado cambiario, con bonos, o sea, los famosos asesores financieros Sí. del mercado, y otros economistas, incluso exministros, como Ricardo López Murphy o Hernán Lacunza, que ponen dudas sobre si es sólida el programa de desaceleración de la inflación, porque esconde, Hernán Lacunza lo definió, efectos colaterales. Y uno le hace ruido, porque uno sabe que tiene varios años en esto, recorriendo un poco los análisis económicos, que los economistas, cuando fueron funcionarios, saben con qué se encuentran, con qué es lo que quieren hacer y qué es lo que pueden hacer. En el caso de Hernán Lacunza, tuvo que salir de emergencia a cubrir la salida de Nicolás Dujovne, Sí. y tuvo que poner el cepo cambiario, y no se le ocurrió otra cosa, y puso el cepo, que fue una de las peores medidas que se puede, más criticadas, que ya le había puesto Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, al fin de la primera presidencia, cuando después de esa elección famosa del 54%, vamos por todo, y fueron por todo, al punto tal que ya está presa, el vicepresidente estuvo preso, tiene exministros que están presos. Entonces, Ricardo López Murphy, que toda la vida defendió el equilibrio fiscal, la solvencia de las finanzas públicas, etcétera, rechaza, o mejor dicho, aprueba el veto a el aumento de las jubilaciones, Sí. y del retorno de la moratoria previsional por el costo fiscal, pero aprueba el veto, pero rechaza el veto y se asocia al kirchnerismo para aprobar una ley que aumenta los subsidios por discapacidad y todo el sistema para la discapacidad, y también, no sé si también se coló ahí algo para el financiamiento educativo, o los médicos del Garrahan, etcétera. Daniel, Escondidos en causas nobles, claro. generan un ruido porque las medidas no tienen financiamiento. Entonces uno dice, y cierro la idea, de que el gobierno está interviniendo en el mercado. Digo, si el gobierno interviene en el mercado, tendría que estar perdiendo reservas como loco, tendría que estar aumentando los depósitos oficiales, porque para que el oyente sepa de qué estamos hablando, si el Tesoro, porque el Banco Central no interviene, pero si el Tesoro sale a vender dólares para satisfacer una demanda exacerbada por el clima electoral, ¿qué recibe del mercado? Pesos. ¿Dónde van esos pesos? A una cuenta de depósitos oficiales en el sistema bancario. Y esa cuenta está bajando. Entonces, no cierran las críticas, ¿no? Vos sabés que yo el otro día, no sé si estaba medio dormitando o no muy atento, pero me pareció escuchar que López Murphy hasta aprobaba un poco de emisión de dinero. Por eso, más que yo no vi la parte de emisión, pero sí vi la parte de que el gobierno podría reasignar el 20% de lo que cobra del impuesto a los combustibles para financiar el presupuesto para aumentar, volver a la moratoria previsional y aumentar los saberes jubilatorios. Ahora, Ricardo López Murphy, que es un experto enorme, más que yo, más que muchos, la mayoría en la Argentina, en materia de finanzas públicas, sabe que ese impuesto que hoy se cobra a los combustibles ya tiene un destino, y que un 30% del impuesto a los combustibles va justamente al sistema previsional, o sea, va al ANSES para que pague las jubilaciones.
Con lo cual, si le saca de ahí, ¿con qué cubre eso? ¿Con qué otro impuesto? Entonces es ahí donde vos muy bien advertís, ¿está pensando en la emisión? ¿Está pensando en otro impuesto? ¿Está pensando en volver a endeudar al país? Realmente es inconcebible. Claro, porque absolutamente... A ver, por otro lado, hay una cosa que yo lo llevo muy al terreno muy pedestre, pero vos podés un día decir, mira, vamos a hacer un esfuerzo y compramos una casa. ¿Por qué? Porque la Claro. compro, la pago y terminó. Pero yo no puedo decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y tomamos 10 empleados para que nos sirvan el desayuno, nos corten el pasto en el jardín y nos laven el auto. Porque estás tomando un compromiso que no termina y que esté ahí para adelante todos los meses. Pero claro, sobre todo, Carlos, porque en la economía hay recursos para seguir obteniendo Sí. genuinamente, y entonces no se les ocurrió a López Murphy, no se les ocurrió a los legisladores que quieren justamente atender esa necesidad innegable de que hay que reforzar el presupuesto para el sistema de la discapacidad, para los jubilados, para el sistema educativo, para el sistema de la seguridad, porque la policía y las Fuerzas Armadas en su conjunto están todas pésimamente mal remuneradas. Perfecto. Bueno, muchachos, vos sabés que hay 1 millón de pensiones por invalidez truchas, Claro. porque en Argentina no hubo ninguna guerra, incluso ni en la guerra de Malvinas hubo Tremendo. el salto espectacular de 70, 80 mil discapacitados que había a comienzo del 2003, o sea, ya bien pasado Malvinas, ya bien pasado cualquier todo fenómeno indeseado, y en 20 años aumentó en más de 1 millón, 1.500.000. Entonces, uno puede decir, muchachos, nosotros vamos a votar una ley que todo ahorro que ustedes logren por reempadronar a los discapacitados truchos, y que eso se lleva el 95% del Sí. presupuesto de ese segmento de subsidios. Bueno, se lo vamos a repartir una parte entre los 80.000, 150.000 discapacitados que hay en la Argentina, en serio, que merecen un subsidio porque no tienen otros recursos, porque uno lamentablemente puede tener un problema de esa naturaleza, pero de pronto también la vida le dio una oportunidad de tener los recursos para bancarlo. Entonces, ¿por qué lo tengo que subsidiar? Es como el caso de la moratoria previsional. Una cosa es que se haya abierto una moratoria previsional para que en un país que tiene el 40% de los trabajadores en negro, bueno, el tipo que trabajó toda la vida en negro, que no hizo aporte, pero estuvo trabajando, buscar una forma de compensación, de incorporarlo al sistema, porque no es un vago, no fue un vago toda la vida, sino simplemente trabajó en una empresa que no le quiso blanquear o lo que fuere. Ahora, de ahí a que sea tan generalizado que gente que no necesita ese recurso, pero simplemente para jorobar al gobierno de turno y al conjunto de los argentinos, que como su marido o su mujer cobra una pensión de miseria o una jubilación de miseria, bueno, yo me sumo y me anoto en la moratoria. Y resulta que después entre los dos ganan más de 4 millones de mangos. Entonces voy a decir, ¿cómo? Uno gana 3 millones y el otro, o la máxima, 2,5 millones, y el otro que entró por la moratoria le suma hoy 400.000 pesos, se lo está sacando al que verdaderamente lo necesita. Entonces todo ese sistema es perverso, entonces hay que limpiarlo. Entonces no podés legislar para atrás, pero sí podemos legislar para adelante, ¿no? Bueno, vos fíjate que de la cantidad de gente que habían convocado, hay un alto porcentaje que ni se presentó. Y estoy seguro que no se presentó por esto que vos decís, que el tipo cuando llegó, que le iban a preguntar en serio, dijo, bueno, qué sé yo, no sé, tengo 2 autos, tengo un barco y vivo en un country, y bueno, no, y mi mujer tiene esto, no, no lo cobro más y me borro, ¿no? Seguro, o porque de pronto tiene la desgracia o un problema común que hoy en Argentina y en el mundo, que padece de diabetes y tiene bajos recursos. Bueno,
recibir la pensión para comprar la medicación con el 100% de subsidio, pero para el medicamento. Claro. Pero no me demandes un subsidio que te compensa prácticamente una segunda jubilación. Entonces, el sistema es tan perverso en el cual, de nuevo digo, en base a causas nobles que nadie puede estar en contra, o nadie debería estar en contra, se enganchan con un problema que justo a semanas de las elecciones cruciales en la provincia de Buenos Aires y a un poco más de un mes a nivel nacional, para una elección de medio término, para elegir legisladores, tal cual, están metiéndole palos en la rueda al gobierno para estabilizarlo, para generar ruidos. Fíjate el tema cambiario. Entonces, si el dólar va hacia el piso de la banda de flotaciones, está atrasado. sí. Si el dólar se acerca al techo de la banda de flotación, el Tesoro y el Banco Central están interviniendo en el mercado de futuros y en el mercado de contados. Pero ¿cómo? Si sube, porque parece que no están interviniendo, el mercado flota. Claro. Entonces, ahí yo veo mucha mala fe y gente que, insisto, los medios lamentablemente tenemos la obligación de informar lo que está pasando, y si las consultoras, el consenso de las consultoras, salvo algunas excepciones que siempre las hay, te está diciendo, está pasando eso, y tenemos la obligación de informar, está pasando esto, pero no es real. Decime algo de las tasas, cómo están jugando, porque ahora también uno de los temas es lo que han aumentado las tasas, y que evidentemente creo que tienen, corregime si me equivoco, pero la captación de dinero para que no esté suelto y vaya al dólar. ¿Ese es el verdadero motivo? Claro, el tema es así. Allá por mediados de junio, el equipo económico dijo, se vienen las elecciones, tenemos que estar preparados porque cada vez que hay un episodio que puede ser algo disruptivo, los mercados, los analistas empiezan a inflar la cosa y buscan desestabilizar. Primero fue en marzo, abril, todas las negociaciones con el acuerdo con el fondo, porque tenía que pasar por el Congreso, qué sé yo. Después fue el tema del fin de las retenciones, qué van a hacer con las retenciones. Bueno, ahora es la cantilena, se vienen las elecciones y el modelo económico está agotado, el plan cambiario está agotado, entonces hay que están presionando para que el gobierno, después de las elecciones de octubre, cambie el sistema, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasaba? Había unas letras en el mercado que se llamaban LEFI, letras de financiamiento de liquidez, que era un residuo de los famosos pasivos monetarios, las famosas LELIC que tenía el Banco Central. Cuando el gobierno toma el crédito, llega al acuerdo con el fondo por 20.000 millones de dólares, recibe un primer desembolso de 12.000 millones de dólares y agarra y le dice al Banco Central, vamos a sacarle todas las LELIC al Banco Central, porque finalmente era un instrumento de regulación monetaria que habían surgido de el déficit fiscal, que como no había ni capacidad de aumentar la deuda, ni capacidad de emitir más, ni capacidad de generar más impuestos, le decían a los bancos, vos captás depósitos, lo que te sobra me lo das a mí y yo con eso absorbo pesos y disimulo el costo del déficit fiscal. Entonces ahí se llamó esas letras de liquidez. Sí. La tesorería dijo, yo voy a absorber toda esa guita y voy a ir cancelándolas. Cuando vino el fondo, recibió 12.000 millones de dólares, le dijo al Banco Central, toma, te doy estos 12.000 millones de dólares y te recompro las LELIC en parte que estaban a un precio de mercado, que estaba al 30% del mercado básicamente, 40% del valor real. Y se generó, y quedó pendiente unos 15, 16 billones de pesos, unos a valores de hoy unos 12.000, 13.000 millones de dólares, que vencían a un día. Todos los días se renovaban semejante bocha de dinero que pagaba interés y que se iba agrandando. Entonces Caputo Bausili, ministro de Economía, presidente del Banco Central,
dijo, tenemos que liquidar esto, no va más las LEFI. Y le dijo al mercado, bancos, trabajan de bancos, Claro. si les sobra plata, den crédito a tasas más bajas, porque a las tasas que están cobrando hay un techo para el crédito. Entonces, los bancos de esos 15 billones, 16 billones, pudieron absorber 8, 9, y quedaron en el sistema bollando 7 billones de pesos. De nuevo, unos 6.000 millones de dólares, que vencían a un día. Entonces el gobierno dijo, bueno, si ustedes no pueden trabajar de banco, no pueden absorber los 16, solamente absorbieron 9, yo te voy a quitar esos 7 que están ahí en el aire y que meten ruido porque se me van al dólar, o se me van a la compra de bonos, o se me va a alterar el mercado cambiario, subo los encajes bancarios y empiezo a poner medidas de restricción monetaria. ¿Qué pasa? Cuando el Banco Central sube los encajes, lo que está haciendo es retirando dinero de los bancos. Le está diciendo, vos si recibís un depósito de 100, hasta ayer, si lo tenías en caja de ahorro, podías prestar 55 y tenías que tener encajado, guardado, disponible para cualquier eventualidad, 45 en el Banco Central. Bueno, ahora eso subió a 53,5. Ergo, menos plata en la economía, sube la tasa de interés. Entonces, a partir de ahí, aparecen de nuevo toda la cantilena de que el plan es recesivo, la suba la tasa de interés encarece el crédito, subieron las tasas de los créditos, etcétera. Bueno, vos mirás la cuenta de las estadísticas diarias del Banco Central, lo que subió fue la tasa del plazo fijo, sí, subió la tasa de los adelantos 50 corrientes, o sea, los giros en descubierto, el préstamo así de liquidez inmediata, pero la tasa de interés del crédito hipotecario, del prendario, de los créditos personales, del crédito para las pymes, el descuento de documentos, prácticamente no se movió. Que es, subió poquitito. Que es en definitiva el que mueve y el importante, ¿no? El que permite que haya un movimiento en la economía. Exactamente, y que esos depósitos, los depósitos a plazo fijo, tienen una tasa decreciente de encaje. O sea, si los bancos toman un depósito a plazo fijo entre 30 y 60%, entre 30 y 60 días, pagan una tasa de interés del 50, 55%, y tienen que inmovilizar 60 pesos, números redondos, ¿no? O sea, el 60%. Ahora, si tienen un plazo fijo entre 90 y 180 días o a más de un año, la inmovilización es mínima, o sea, el encaje baja. Entonces, el crédito, generalmente no te dan un crédito a un día, un crédito personal generalmente es a 3 meses, a 9 meses, sí, para comprar un electrodoméstico a un año, el crédito hipotecario es a 5 o 10 años, entonces el crédito prendario para un auto va de 2 a 5 años, entonces hay mucho crédito que está calzado con depósitos que tienen bajos encajes. Por eso no todo el abanico de tasas aumenta por esta restricción, sino que las tasas suben para las operaciones de muy corto plazo. Pero evidentemente subió la tasa de interés. Entonces, de nuevo, el mercado toma que los encajes son 53,5, que está subiendo el costo del dinero, que se está enfriando la economía, y ahí generan más ruido cuando vos mirás los números y vos decís, che, paremos la pelota, me parece que están exagerando, ¿no? Absolutamente. La última, Daniel, ¿pensás que pasado esta enfermedad que tenemos los argentinos de las elecciones y toda esta historia, se bajará un poco los decibeles o todavía no? Hay que seguir batallando hasta octubre, van a seguir con esta campaña, ¿no? Claramente, yo creo que hasta octubre vamos a tener, probablemente como los mercados anticipan, 2 semanas antes de octubre tengamos algún alivio probablemente. Lamentablemente también toda esta opereta que se hizo con español o sí, con los audios y qué sé yo, que yo no puedo opinar de algo que no sé, así que no le puedo dar ningún crédito y por lo tanto no me puedo mostrar la sustancia
de la veracidad o no, si es verosímil o no es verosímil, etcétera, hace que esté justificada la incertidumbre. Pero claramente, en la medida que se vaya despejando la cancha, en que las elecciones, ayer lo vimos en Corrientes, ya no vota el 50%, votó el 72%. Exactamente. Ganó un oficialista, pero no de los malos, sino de gente que estaba bastante más cercana o que había contribuido a aprobarle los planes del gobierno, como el gobernador Valdés, etcétera. Todo eso tendría que tranquilizar a los mercados. Sin embargo, hoy el Banco Nación subió el dólar, ya está en 1.390, ¿no? Está bien, igual ahora el techo es 1.460, creo, ¿no? 1.470, sí. Sí, por eso, porque ese es otro fenómeno. El techo se va corriendo 1% por mes, claro, y así que estaría ya más cerca incluso de 1.480 para fin de septiembre, y estamos a 100 pesos abajo. Entonces, decir que el sistema de bandas, el sistema cambiario está agotado, cuando el Banco Central mantiene reservas positivas, tras el acuerdo con el fondo, cuando no está perdiendo reservas, sino en lo que son movimientos propios del mercado de encajes y otras cuestiones técnicas, no porque el Banco Central esté vendiendo dólares, cuando tuviste 2 meses consecutivos de superávit cambiario en la cuenta corriente del mercado que informa el Banco Central, uno dice, me parece que hay una retórica interesada para meter ruido, porque muchas consultoras tienen más consultas, tienen más honorarios cuando hay ruido que cuando la cosa está calma y te llaman tu cliente cada 2 o 3 meses, te paga un fee, pero las consultoras no ganan con el fee, con la cuota fija del cliente, sino con los costos variables que le implica una charla adicional. ¿Qué está pasando? Viniste urgente a mi oficina, y ahí es donde facturás. Entonces yo pienso mal y acertarás, ¿no? Daniel, te agradezco mucho, como de costumbre, estos minutos con nosotros, ¿eh? Gracias a vos, Carlos, por llamarme. Un gran abrazo. Abrazo grande. Daniel Estico con nosotros, poniendo un poco de luz en todo esto que veníamos analizando.